Gracias a Nati, a Eduardo, a Luchi por este espacio que nos brindan aquí en lo que ellos llamaron el colectivo Gualanday. Nos gusta mucho compartir estos temas. Decíamos en otras charlas que una de las responsabilidades de quien va adquiriendo conocimientos es justamente la de compartirlos. Y por eso disfrutamos tanto de estos momentos, por eso le damos color a la vida con este tipo de encuentros. Así que muy bienvenidos de nuevo. Habíamos esperado un poquito porque parece que había cierto tranconcito aquí cercano. Hablar del color es hablar de esto. Cuando uno ve una imagen como la que están viendo ustedes allí proyectada, yo creo que se vienen muchas cosas a la mente, al cuerpo, y esto genera ya un movimiento de la fisiología, es decir, cambia el comportamiento del cuerpo, y entonces la expresión es a través de cosas que vamos manifestando en la secreción de hormonas, de sustancias, de neurotransmisores, de neuropéptidos, en fin, una serie de cosas que nos permiten a nosotros empezar a deleitarnos con este tipo de imágenes. Entonces, la pregunta cuando uno ve esto es, ¿qué genera? ¿Qué genera esta información? Alguien me puede decir, a mí me genera esto. Perdón, vida, alegría, energía, luz, entusiasmo, ganas, berraquera, fuerza, todo eso, ¿no? Así, sin que yo les esté guiando, así, espontáneamente, completamente espontáneo. Bueno, cuando esto ocurre, entonces resulta que en el cuerpo tenemos una serie de células que se llaman los conos y los bastones. Los conos son los que nos ayudan a ver, digamos que donde hay buenas condiciones de luz, pero los bastones son los que nos ayudan a ver en momentos en que hay un poco más de oscuridad. Y me llama mucho la atención porque se supone que tenemos aproximadamente 6 millones de conos, pero tenemos entre 90 y 120 millones de bastones. O sea que parece que necesitáramos salir un poquito más de la oscuridad según estas cifras, ¿no? Cuando uno consigue una cámara de las más modernas en fotografía, Mauricio, tal vez tú me ayudas, ¿cuánto puede tener una cámara con esos píxeles aproximadamente? Cuando uno compra una camarita de esas. Pues hasta hace un año de 20 y algo megapíxeles era una cosa horrible y ya está ofreciendo de 45. 45 megapíxeles. Megapíxeles son millones de píxeles, ¿no? Resulta que el ojo humano capta aproximadamente 760 megapíxeles. Esto es absolutamente impresionante. Y aún así, entonces, a veces nos quedamos sin diferenciar bien los matices y nos quedamos de pronto pegándonos del puntico oscuro en el bulto de harina clara, ¿no? Es una cosa curiosa, pero la condición humana nos lleva a tener una condición peyorativa y de pronto a pegarnos un poco más de lo que tiene una connotación negativa. Si buscamos en el diccionario palabras que tengan que ver con cualidades, digámoslo así, positivas, aproximadamente el 35% tienen esa característica, pero el 65% tienen características negativas. O sea, es como si por naturaleza nosotros estuviéramos teniendo esa condición de querer ver lo negativo. Tal vez les contaba, pero repito un poquitico este cuento que la otra vez me ocurrió, fue muy simpático, porque en alguna charla de estas yo contaba estas cosas y decía, ¿cómo es posible que el ser humano, teniendo esta facilidad a través de los ojos y con toda esta cantidad de diferenciaciones de tonos, nos quedemos viendo apenas el puntico negro? ¿Y cómo es posible que el oído, teniendo esa cantidad de cilias que nos permite captar también tonos y matices, que entre otras cosas nos correlacionan el color con la música, nos quedemos nosotros simplemente oyendo lo que no deberíamos escuchar? Y ese cuento lo eché. De pronto, al día siguiente, alguien de los que estaba ahí participando toma un taxi
Le dice, señor, por favor, lléveme rápidamente a tal parte, y el taxista muy ofuscado, es que no, estos trancones de Medellín, esto es imposible, él está ya desesperado, el taxista, y le dice, no señor, tranquilo, usted no sabe que tenemos tantos matices, tantas posibilidades de ver las cosas buenas y no sé qué. En fin, cuando termina la carrera, el tipo le dice, bueno, ¿qué le debo? Y le dice, no señor, ya después de que todo lo que usted me dijo no me debe nada, me compuso el día, me ayudó a ver la vida de otra manera. Y eso sonó muy especial cuando él nos lo compartió, pero como a los 2 meses yo tomo un taxi y aquí el ofuscado era yo. Yo iba muy mal de tiempo, les dije, por favor, vaya por la vía más rápida, nos están esperando, necesito llegar es ya. Y el tipo me dice, señor, cálmese, usted no sabe que tenemos tantos matices. Sí. Así que estas cosas se van multiplicando y de nosotros depende lo que queramos ver. De nosotros depende la realidad. Nos podemos quedar en esa parte de lo negativo o podemos ir avanzando en ese proceso. Recuerdo muy especialmente una paciente que vi apenas ayer. Esta paciente consulta porque empieza a tener unas afecciones terribles de la piel. Terribles, al punto de que empieza con una especie de eczema alrededor de la órbita de los ojos, pero eso se riega todo el cuerpo. Y pues está desesperada, la han visto dermatólogos, especialistas en medicina interna, de todo, ya casi que va en psiquiatra, porque generalmente cuando en medicina no sabemos qué es, el problema termina siendo psiquiátrico, ¿no? Pero yo me pongo a ver la historia de esta paciente. Nosotros los médicos hacemos una cosa que se llama historia clínica, y a veces se nos olvida que esas historias realmente son eso, historias. Cuando yo me pongo a ver esto, encuentro que ella empieza este proceso 2 meses atrás. Yo le pregunto, ¿qué te pasó 2 meses atrás? Ay, doctor, el suceso más triste de mi vida. Y empieza a relatarme algo que le ocurrió con los hijos. Muy complejo, muy complejo. Realmente lo que estaba viviendo era algo que llamaba la atención por la dureza de lo que estaba experimentando. Pero miren la palabra que ella utilizó. ¿Se dieron cuenta cuál fue? Tristeza. ¿Triste? Muy bien, tristeza, perfecto, ya. Vamos muy bien. Resulta que desde este punto de vista, cada órgano maneja una emoción. El hígado maneja las iras, el corazón las alegrías, el vaso las obsesiones, el riñón los miedos, pero el pulmón las tristezas. Y dicen los chinos que el pulmón es la madre de la piel. ¿Entienden para dónde voy? Muchas veces este tipo de cosas llevan a que la manifestación externa sea opacar el colorido que tenemos. ¿Y dónde más lo vamos a opacar que en la propia piel? ¿Dónde vamos más a constatar esto que nos está ocurriendo? Y entonces ocurre eso. Surge una cosa que se llama el código RGB. Ese código RGB es rojo, verde y azul. Estaba repasando aquí el inglés, es bien difícil, ¿no? Rojo, verde y azul. Pero este es en el código de la luz. Para que me entiendan esto, si mezcláramos estos 3 colores, ¿ustedes qué esperarían que surgiera? El blanco, ¿cierto? Más de uno dice, no, el negro, porque la confusión. Entonces ocurre esto. Si se proyectan los colores, insisto, desde la luz, lo que se va a formar con esos 3 colores primarios es el blanco. Pero si lo proyectamos desde los pigmentos, hay otro código que es el código cian, magenta y amarillo, que forman lo que ellos llaman el key o key, que es como el color llave, que es justamente la fusión de los colores primarios, pero desde los pigmentos. Por eso estoy haciendo esa diferenciación, y esa diferenciación está dada porque aquí ya los colores primarios son estos y forman este negro al mezclarse. Cosa muy curiosa, porque eso significa que podemos ver desde la materia, desde lo denso o desde la luz, que uno pensaría que tiene que ver más con lo emocional, con lo mental, es decir, con lo más evolutivo en el desarrollo del ser humano. Lo último que se desarrolló en nuestros órganos de los sentidos fueron los ojos. Por eso hablamos de que la energía de reserva o ancestral o más antigua la manejan los oídos. Es el pasado además, ¿sí? Nos vamos ubicando. La nariz representaría el presente.
Me llama mucho la atención que en algunas culturas los besos se dan es de nariz a nariz. Yo no sé si sepan tan sabroso, pero bueno, son otras culturas. Sin embargo, lo último, insisto, que se desarrolló fueron los ojos, que componen lo que se llama la energía eléctrica, que además es la proyección a futuro. Proyección a futuro. Es decir, que si nos pegamos desde la materia, desde lo denso, posiblemente vamos a ver la cosa un poquito más oscura. Pero si nos pegamos desde la luz, posiblemente vamos a reflejar el color que existe en cada uno de nosotros. Y eso ya es una ventaja enorme, eso ya es una ventaja tremenda que nos permite activar esta glandulita que hay en el cerebro. Hasta hace unos 25 años más o menos, quienes estaban empezando por allá medicina, yo entré como a los 15 años después, nos decían en los libros de anatomía que la epífisis, que es la misma pineal, era un remanente anatómico. Como quien dice, eso no sirve para nada. Distinta a la pituitaria. La pineal o epífisis es una y la pituitaria es otra. Pero nos decían, esto no sirve para nada, esto es un remanente, esto desaparece y no tiene ninguna importancia. Y hoy sabemos, como tantas cosas en medicina, que es tal vez la glándula más importante del cuerpo, porque produce, 1, melatonina. ¿Alguien sabe para qué es la melatonina? Eso, para inducir el sueño. 2, la dopamina. ¿Ah? La alegría, la pasión, digámoslo así, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo sé que todos están secretando dopamina parejo. Cuando están en una charla como esta, es una fantasía, ¿sí? Pero también libera serotonina. ¿Se acuerdan de la fluoxetina, el Prozac, todas esas cosas, no? La gente lo toma para tratar de mantener la serotonina circulante en el cuerpo, que es la molécula que algunos llaman de la felicidad, pero es apenas un artificio. Estamos en capacidad de producir esa serotonina suficiente y a pesar de cualquier cosa que nos haya ocurrido en la vida, porque como lo dijimos antes, de cada uno de nosotros depende lo que quiera ver. Esto es bien interesante. Y como si fuera poco, esta glandulita también produce otra cosa que se llama la oxitocina. La oxitocina, algunos la llaman la vinculina, porque es la que nos permite eso, establecer vínculos, relaciones, redes de apoyo, que son las que vamos perdiendo con frecuencia cuando nos arrinconamos allá porque se dejó de producir la serotonina y empezamos a sentir una cosa que la llamamos depresión, ¿sí? Cuando esto pasa, entonces esta epífisis empieza a activarse en la medida en que vayamos desarrollando la conciencia. Me refiero a que cuando despertamos la luz de la conciencia, se enciende este faro que existe en el sistema nervioso central y desde ahí es como si se iluminaran todas las células del cuerpo. ¿Pero de qué depende que esto se active? 1, curiosamente, de que aprendamos a hacer silencio. Cuando yo me refiero al silencio, no estoy hablando simplemente de callarse físicamente, dejar de hablar, sino a ese que te invita a interiorizarte, a hacer la pausa, y aquí rescato un término también de la música, el silencio. El silencio es fundamental en la música, porque de eso depende que los acordes, es decir, la conjunción de ciertas notas, suene agradable para el oído. Si no fuera así, entonces no escucharíamos la música de la vida. Si la epífisis no está encendida, perdemos la música en nuestro interior, y Facundo Cabral decía, no te mueras con la música en tu interior. Y esto es muy importante. Después de esto, entonces, miren cosas como estas que ocurren. ¿Alguien conoce este personaje? Se los presento, se llama Neil Harbisson. ¿Será posible eso que dice ahí en la diapositiva? Escuchar el color. ¿Ustedes qué creen? Alguna vez, estando en Chile, yo estaba dictando alguna conferencia y estaba asistiendo una doctora que era la directora del Centro de Cuidados Intensivos para Niños en el hospital. Yo dicté muchas cosas allá, pero hablamos algo de la música y de las vibraciones, ¿no? Entonces ella se acerca y me dice, bueno,
eso está muy bien para el que puede escuchar la música o ver el color, pero es que yo tengo pacientes en la unidad de cuidados intensivos que muestran unas cifras elevadísimas de estrés, eso se mide con ciertas hormonas del estrés, y entonces ¿yo qué hago con ellos? Le dijimos, casualmente había un músico también en el auditorio, vamos a hacer música en la unidad de cuidados intensivos. Eso suena como una locura, pues, música en la unidad de cuidados intensivos. No, Margarita, eso es bien extraño. Resulta que empezamos a hacer música especial para esa unidad de cuidados intensivos y como unos 2 meses después ella me llama y me dice, oye Alejandro, estoy un poquito impresionado. Así como hablan los chilenos. Yo ya les he contado que hablo muchos idiomas, uno de ellos es el chilenés. Y entonces me dice, estoy muy impresionado, porque es que estos muchachitos, tengo 2 muchachitos, 2 guaguitas, como le dicen ellos, esas 2 guaguitas están ciegas y sordas. Pero lo que hace que empezamos a poner la música, yo no sé qué está pasando, pero estas guaguitas volvieron otra vez a sus niveles normales en las mediciones de las hormonas de estrés. Y entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que pudo haber pasado? Claro, la música es vibración, son frecuencias y nosotros hablamos de música o de color, tenemos que reconocer que hay patrones frecuenciales. Y resulta que esto, la piel, el órgano más extenso que nosotros tenemos en el cuerpo, está preparado, ojo, en los libros de anatomía dice órgano de protección, ¿no? Eso ya de protección suena como, oye, no te me acerques, ¿cierto? Pero es un órgano de contacto. Al contrario, es de podernos vincular con los otros y resulta que aquí hay hidroxiapatita y colágeno, hay una serie de sustancias que permiten captar esos patrones frecuenciales y traducirlos en sonido o en color. Este hombre tiene una enfermedad que se llama la acromatopsia. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Alguien más? Bueno, la cromatopsia es simplemente que este señor no aprecia los colores, ve en blanco y negro, no más. Sin cromos, sí, eso es, perfecto. Esta cromatopsia llevó a este señor a decir, yo no me quiero rendir. Todo el mundo habla del color maravillosamente, pero yo, bueno, está bien, anatómicamente a lo mejor no puedo ver los colores, pero se le ocurrió que podía escuchar los colores. Esta antenita que ustedes están viendo aquí, tiene un aparatico aquí atrás como una especie de decodificador, le ayudaron a diseñarlo unos ingenieros, y resulta que él escucha el color, ¿sí? Entonces él escucha el verde y oye tin, y escucha el rojo y oye ton, y después escucha el negro y oye ton, tin, tan, ton. Ustedes se imaginan, la vida escuchando el color debe ser muy compleja. Él dice que es muy feliz porque sabe cuando le están diciendo mentiras, ¿estás feliz? Ton. Estás negra, ¿no? Algo está pasando. Y entonces empieza a describir una serie de personajes con este aparatico a través del cual él lee lo que está ocurriendo allí afuera, ¿sí? Entonces empieza a interpretar y a escuchar el color. Pero la pregunta es, ¿podremos escuchar el color nosotros sin tener que utilizar este aparatico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Percepción? Claro, hay percepción. Esa no la tenemos atrofiada, ¿sí? Y por eso cada uno percibe. ¿Quién dijo que la ira era roja? Pero uno dice, te pusiste rojo de la ira, ¿sí? Y las señoras cuando alguien se asusta, estaba verde del susto, mija. El susto es verde. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos proyectando un patrón frecuencial y ese patrón frecuencial es leído por el otro. Ojo, leído por el otro porque tiene sensores, percepción aumentada para captar esa información. Y esos sensores están haciendo que yo me comunique de esta o de aquella manera contigo. Eso significa que si simplemente regalamos una sonrisa, ya está ocurriendo algo muy especial. Me encanta cuando el público es capaz de hacer el ridículo. Se me salió el diablo ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar algo. Están en cámaras. Esto lo va a ver Latinoamérica entera. De Australia también nos escriben. Vamos a tratar de hacer una cosa. Vamos a sonreírnos. Ya.
Y entonces vamos a sonreírnos, pero no cualquier sonrisa, vamos a soltar una carcajada. Vamos, 1, 2 y ya. Bien. Eso está bien, eso está bien. Vamos bien. Pero el problema es que necesitamos que esa carcajada la escuchen los que están en el molde allá, el siguiente. Entonces vamos a soltarla, pero ¿se han visto cuando un niño se ríe? ¿Qué hace el niño cuando alguien quiere ser actor hoy? Dora, no te escondas porque ya, ya sé quién es. A ver, ¿quién tiene pinta de actriz o de actor aquí? ¿Alguien? ¿Sacamos a alguien voluntariamente? Diego, dijeron. ¿Alguien se llama Diego aquí? Un voluntario. Dale. Bueno, Diego es un niño. Diego es un niño y Diego se va a sonreír, esto tembló un poquito. Vas a sonreír, pero como si fueras un niño de verdad, pero un niño que goza parejo porque está viendo allá la tira cómica. Eso, miren lo que acaba de hacer. Espérense, yo me acuerdo, está evocando información. Vamos a ver qué evoca y vamos a verlo reír. Y vamos a la voz de 3 y vamos en 3 ya. Está pensando todavía. Bien, esto lo habíamos preparado ayer en la madrugada, pero bueno. Cuando está chiquitico. Perfecto. Eso, 1, 2 y 3. Ya, te vas a reír con toda la carcajada. Ya, 1, 2 y... Vamos bien. Vamos bien, pero toma 2. Toma 2. Vamos a hacerlo de nuevo. Pero que se llama Eso. Vamos a hacerlo como si fueras ese niño. Y te vas a parar allá, simplemente por protección mía. No. Y vamos, otra vez. 1, 2 y... Perfecto. ¿Alguien me puede describir esa sonrisa? Eso es un mariachi, bueno. Bueno, bien. Miren qué ocurre aquí por ahora. Primero, ¿alguien de ustedes se enojó con esto? Casi todo el mundo hizo una cosa, y es que activó sus neuronas en espejo a nivel del cerebro. Y resulta que esas neuronas en espejo nos están diciendo, vale la pena repetir el comportamiento del otro. Pero más allá de eso, yo quiero que ustedes identifiquen qué ocurre cuando suena el teléfono. Cuando alguien se ríe. ¿Qué ocurre? De esa manera, como un niño, además de la expresión facial, les llama la atención algo que hizo con su cuerpo. Claro. Hizo esto. Y yo lo voy a hacer en cámara lenta. ¿Sí o no? No me pidan que lo repita en cámara lenta porque se demora un poquito más, pero lo que está ocurriendo es que en ese momento él hace una contractura, y no se ve muy claro por la línea redonda, pero hace una contractura inmediatamente de esto que se llama el diafragma. Muchas gracias. Ya te puedes sentar, yo me hago por aquí. Resulta que esa contractura del diafragma está separando una cosa muy importante. Si nos ubicamos en los chakras o centros de energía, tenemos que decir que el diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen, del diafragma hacia abajo estarían los centros o chakras o glándulas que tienen que ver con el pasado, y de aquí hacia arriba con el futuro. Por eso cuando alguien se sacude y logra sacudir el diafragma, está dejando el pasado atrás y está entrando en su presente, el corazón, para proyectarse al futuro. ¿Sí me hago entender? Esto es muy bonito, porque eso, curiosamente, también es lo que hace un niño cuando ha llorado mucho rato y al final tiene que tomar aire y está llorando. Se cayó, imagínense. Miren esta escena, el niño se cayó, visualícenlo. Entonces él se levanta, todo el mundo le está mirando y él dice, no me dolió. Y empieza, y al rato de estar llorando, hace como esto. ¿O no?
lo han visto por ahí en la televisión, nunca les tocó a ustedes, pues por supuesto, pero lo han visto alguna vez. Cuando hace esa contracción, también está ya suficiente, dejo el pasado atrás. Solo que ellos tienen la capacidad de hacerlo más rápido que nosotros, porque nosotros crecimos y había que ponerle seriedad a la vida. Y de verdad, vuélvanse serios, porque es el momento. No, no te rías, es en serio, de verdad. Se siente pesado eso, ¿no? Entonces fíjense lo que está ocurriendo, lo que estamos es emitiendo patrones frecuenciales. Cada patrón frecuencial equivale a un color, o cada patrón frecuencial, si ustedes prefieren, equivale a un sonido. Qué maravilla. ¿Quieres actuar? Bueno, ese patrón frecuencial significa cosas como estas. Esta es una señora de 70 y tantos años que llega a la consulta cuando yo estaba en la rotación de reumatología, un poquito tarde, hace ya unos días, pero esta señora, perdón, en la rotación de oftalmología, esta señora cuando llega allí, entra muy agachadita, muy impedida y por supuesto en ese caminado que hacemos, porque además se está agotando la energía ancestral, ya no escuchamos y entonces tratamos de adquirir nuevamente esa posición fetal que nos protege de alguna manera. Y resulta que esta señora, cuando está pasando esto, el médico oftalmólogo le dice, viejita, ¿y vos por qué estás caminando así? Pues es que con razón, con esos huesitos hechos polvo. Así le dijo el oftalmólogo. Por supuesto, ella capta una información, a veces las palabras de un médico son sentenciantes, y ella entiende, y sus células entienden, mis huesitos son polvo, ¿sí? Tiempo después llega la consulta, yo estoy en un segundo piso, le da mucha dificultad subir, y allá sube con dos de sus hijos, casi que cargándola, evidentemente no se puede acostar en la camilla por la dificultad que tiene colapsos vertebrales, es decir, las vértebras ya están aplastaditas, por eso la gente empieza a encogerse un poquito, ¿sí? Y resulta que cuando yo le pregunto qué le está pasando, pues ellos la llevan por su osteoporosis y todo lo demás, y por el dolor tan severo, no por la parte oftálmica, me dicen, no, es que estuve donde el oftalmólogo y él me dijo que tenía este problema y claro, mis huesitos están hechos polvo, doctor. Eso es un mandato casi. Yo le dije, bueno, si eso es así, yo también soy médico, entonces vamos a cambiar ese mandato. Si tus huesitos son polvo, ¿sabes qué se puede hacer con el polvo y un poquito de cemento, arena? Vas a visualizar que ese polvo se mezcla con el cemento y vamos a formar cemento y vamos a poner esa columna como una, como dicen los pelados, mera viga, ¿sí? Una mera viga, ¿sí? Resulta que ella empieza a visualizar y como que se entusiasma, pero le digo yo, pero además vas a colocarte como si fuera una faja, un papel celofán naranja. Créanme que yo en las fórmulas a veces pongo eso, papel celofán naranja, no explico mucho porque me da pena con los colegas y digo uso indicado. ¿Sí? Sí. Sí, porque después van a decir el loquito ese de los papeles, ¿no? Ella empieza a usar eso y resulta que este naranja, el mismo del papel celofán, es el naranja 22 de la Kodak, equivale a una frecuencia que abre los canales del calcio. Y eso significa que si ella está cubierta por esas cosas, por ese papelito, puede abrir los canales del calcio y empezar a reabsorber un poquito más el calcio y en efecto a formar hueso. La sorpresa es que yo la cito 2 meses después tal vez y llega una señora, entra a mi consultorio solita, yo veo, bueno, ¿qué te trae por acá, doctor? Usted me dijo que viniera a los 2 meses. Yo miro la historia, no puede ser esto, wow, ¿y qué te pasó? Doctor, yo estoy siguiendo sus instrucciones, ese papel es maravilloso, ese papel es... Yo no me acordaba porque es que de hecho no la reconocí. Y claro, ese patrón frecuencial hizo lo que hizo. Le tocaba consulta con el oftalmólogo y vuelve donde este señor, viejita, y vos otra vez caminando con esos huesos hechos polvo. Y adivinen, volvió a recaer. Moraleja, no hay que ir al oftalmólogo, ¿bien? ¿Qué pasa? Es cambiar la visión de las cosas. Eso mismo ocurre con muchas cosas. Miren, no se trata aquí de hacer recetas caseras, ni mucho menos, pero es que son cosas realmente sorprendentes. Hay mucha gente que tiene problemas de herpes zóster, ¿saben lo que es? Lo que la gente llama culebrilla, ¿sí?
y entonces le da la culebrilla, por ejemplo, en la zona costal o en el trayecto de un nervio, y el terror de eso es que quede lo que se llama la neuritis posherpética, o sea, un dolor incoercible, desesperante, a veces no aguanta ni el roce de la camisa, y muchas veces mi único medicamento, después de que les han dado, bueno, todos los componentes que no voy a mencionar aquí, para tratar de controlar el dolor y a lo mejor por meses, yo lo que les digo es colóquese un papel celofán azul encima. Y resulta que ustedes con qué relacionan el azul. ¿Ustedes con qué relacionan el azul? Con el frío, claro. ¿Qué es ese mismo virus cuando la respuesta ocurre en relación con la boca? Cuando a la gente le da en la boca, la gente ¿cómo le llama eso? Fuego. Eso es fuego en el cuerpo. Y lo que estamos haciendo entonces con esto es permitir que ese fuego sea, digámoslo, refrigerado un poquitico. Ustedes ven que la llave del agua caliente normalmente la abrimos con la roja, ¿no? Y la de la fría con el azul. Eso es lo que hacemos. La respuesta es absolutamente impresionante. Y uno dice, pero un papel celofán puede cambiar esto. Sí, no es el papel celofán, es la frecuencia que está emitiendo ese papel que logra hacer que se reconecten terminales nerviosas y entonces generar un proceso regenerativo en el cuerpo. Entonces, importantísimo. Y ni qué decir de esto. Cuando ustedes van a comer, traten de imaginarse esto que se van a comer, pero cerrando los ojos. ¿Les sabe igual? Pregunta. No. Y definitivamente quien pierde la visión empieza a perder gran parte del patrón gustativo. Qué belleza. Del patrón gustativo. Este vino también a la charla hoy, bienvenido. Lo cierto es que esto está cambiando por completo la fisiología del cuerpo. El solo hecho de que tengamos este tipo de colores llamativos, imagínense estos espaguetis de color verde. ¿Deliciosos o no? ¿Sí? Bueno, entonces imagínenselos, a ver, eso, morados, ¿sí? O grises con una especie de gamusita encima de ellos. Bueno, maravilloso. ¡Ah! Ya cambió por completo el panorama, ¿cierto? Esto está ocurriendo. Pero de igual manera nosotros tenemos la facultad de pintar nuestros tiempos. Decimos que la vida es un lienzo en blanco que tenemos que pintar con las experiencias de nuestra propia vida, de lo que estamos viviendo. Y entonces pintar el pasado significa salir un poquito, ojo, diafragma hacia abajo, de la materia, de lo denso, de la oscuridad, de no quedarnos con aquello que ocurrió hace tantos años. Tal vez en la primera charla les contaba que alguna vez cuando estaba... me da pena decirlo así, pero es que en ese tiempo era así, se llamaba la Ciudad de Hierro, y llegó a Medellín al Palacio de Exposiciones, cuando eso allá iba a la Ciudad de Hierro. No hagan muchos cálculos. Lo cierto es que había una amiga, la novia de mi amigo, no se atrevía a montar. Entonces alguien tenía que ser valiente para, móntate conmigo. Adivinen quién fue el valiente. ¿Sí? Bueno, por supuesto. Yo la convenzo de que nos subamos, empezamos a subir, mi amigo también estaba, conste pues para que no vayan a hacer más chismes allí, pero yo me subí con la novia del amigo y ya cuando íbamos terminando a punto de coronar, se apagó la bendita montaña rusa, ¿no? El caso es que todavía me duelen los pellizcos que me dio esta mujer, sí. Tuvieron que subir por nosotros, bajarnos por los rieles, ustedes se imaginan, fue muy divertido realmente. Pero desde eso, esta mujer a mí no me habla, se quedó pintando su pasado. Y les estoy hablando de hace cerca de 30 años, es cierto, esta es una historia real. Y quedó adolorida conmigo porque yo no sé si yo tenía el control de la montaña rusa o qué, pero ocurrió esto completamente fortuito, pero ella se quedó en ese pasado. Y uno depende de uno, de cómo la vea, lo que queremos ver, lo que decíamos al principio, de pintar eso. O podemos pintar también el presente. Si estamos pintando el presente, generalmente nos referimos a una cosa como intermedia entre ese pasado y el futuro. ¿Y qué es lo que hay intermedio entre el pasado
y el futuro. Claro, el corazón, nada más y nada menos que el centro del amor. Si nosotros pintáramos el presente desde el amor consciente, desde el amor no condicionado, yo te quiero sí, o le decimos al niño, si te tomas la sopa te voy a querer mucho. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Claro, que si no se la toma, ojo, porque está ocurriendo otra cosa. Entonces también depende cómo encendamos la llama ardiente del corazón y cómo desde ahí nosotros vivamos este presente, que es eso, un presente, es un regalo. Pero también tenemos la posibilidad de pintar el futuro. Nos llega un paciente, un mes después de haber sido trasplantado de riñón, 1 o 2 meses después de haber sido trasplantado de riñón. Para ese entonces él vivía en Bogotá, pero va a la consulta porque resulta que su riñón está siendo rechazado por su cuerpo. Ustedes se imaginan el drama. Ya las opciones son muy pocas. Cuando va donde el nefrólogo le dice, hombre, no solamente tienes la creatinina, algo que mide la función renal, sino que también tienes las transaminasas, algo que mide la función del hígado, sumamente alterado y estás recibiendo una dosis altísima de drogas inmunosupresoras. A quien lo trasplantan al principio o mucho parte del tiempo le dan inmunosupresores para tratar de que el cuerpo no reaccione violentamente a algo que no es, digamos, su órgano de origen, ¿sí? A mí me llama esto mucho la atención porque las expectativas con él son, hermano, no hay nada más que hacer. O sea, si tu riñón es rechazado, hombre, te vas a morir. Y él llega con esa historia al consultorio. Cuando yo le pregunto qué ocurrió, él muy enfáticamente me da una fecha y me dice, esto empezó desde tal fecha. Me llama mucho la atención que él me dé una fecha de inicio de una insuficiencia renal, pues porque normalmente no empieza así como así. Bueno, ¿y qué te ocurrió en esa fecha? Me dice, en ese momento a mí me hicieron un anuncio de una visita de la DIAN. Lo más agradable del mundo, no. Eso viene la DIAN, dijo él. No, inmediatamente se estresa y empieza a hacer una película que dice, llega la DIAN, me van a encontrar tal cosa, seguro tengo inconsistencias, me van a meter a la cárcel, y empieza a hacer toda esa película una semana mientras llega la famosa visita, de esas que uno espera con ansias todo el tiempo, ¿no? Él se queda callado porque dice, no voy a preocupar a mi familia hasta no saber qué pasa, no le cuenta a su esposa, pero en el transcurso de esa semana, su esposa, ese primero, el de la DIAN, fue el primer golpe, pero en el transcurso de la semana, su esposa le dice, estamos en embarazo. De él, pues, por supuesto, para no ponerlo más dramático, ¿no? Resulta que ese estamos en embarazo es una cosa que Esperansky llamaba el segundo golpe. Entonces hay uno que sensibiliza, pero el otro que da la estocada final. Y entonces él sí que es cierto hace la película, Dios mío, y van a ser mi hijo o mi hija, y yo no lo voy a conocer porque voy a estar en la cárcel, y hace todo ese movimiento a nivel de su pensamiento. Cuando uno va teniendo ideas y pensamientos como esos, hay un disco duro en el cerebro que está funcionando. Y en ese disco duro, como el de cualquier computador, hay archivos que se pueden meter allí. Entonces nosotros, desde las Sintergéticas, es una visión de síntesis de las medicinas complementarias a la luz de la conciencia, lo que le pedimos es que vaya relatando su cuadro, eso que le ocurrió con la visita de la DIAN, con todo eso, mientras yo le tomo el pulso es muy chismoso. Después les enseño para que aprendan a reconocer si les está diciendo la verdad. ¿Usted dónde estaba? Présteme el pulso. ¿Sí? Seguro, claro, ¿no? Resulta que hay risas que son como nerviosas, pero bueno, resulta que mientras le tomo el pulso, busco con un sistema que se llama el FI3, no tiene importancia profundizar en eso ahora, busco en qué zona del cerebro está localizada esa información. Yo hago como una especie de cuadrillaje y puedo saber, esa información está metida aquí, o aquí, o aquí, y cada cosa tiene una connotación completamente distinta, y lo que hacemos es tomar esa información, eso se deposita en un frasquito con unas goticas, bueno, eso suena como a fantasía, pero es pura biocibernética, no es otra cosa. Sonó bien, ¿sí o no? Lo cierto es que lo que hacemos es empezarle a dar 2 goticas de esas todos los días, 2 goticas. Como al mes él me llama llorando, ya les dije, vivía en Bogotá, y me dice, doctor, es que estoy demasiado emocionado.
mis cifras de creatinina están normales, mis cifras de transaminasas están normales, mi cuerpo está aceptando el trasplante, estoy en condiciones normales. Curiosamente, yo lo sigo viendo, esto fue allá hace, él me hacía caer en cuenta en estos días, ya 19 años y tiene una vida perfecta. Pero ¿qué hicimos? Darle el colorido, pintar el futuro de esa información que tenía en su pasado e irlo desensibilizando a esa información. Como el principio de una vacuna, yo coloco la misma sustancia que produce la enfermedad, pero con un virus atenuado en el caso de la vacuna, es decir, débil para que el cuerpo tenga tiempo de reconocerlo y reaccionar para el día que llegue de verdad, tengamos cómo defendernos. Exactamente lo mismo ocurre con un recuerdo o con una imagen y por eso depende de nosotros cuál es el color del arco iris del futuro que vamos a pintar. Y por eso decimos también que existen 5 emociones básicas. 5 emociones básicas, Dios mío bendito. Bueno, la primera, puede hacer que le alcance a decir las 5. La primera tiene que ver con el riñón, que maneja los miedos, ¿sí? Riñón, miedos, anoten porque les voy a preguntar la próxima vez. El hígado, dicen ellos, el riñón, el agua del riñón nutre a la madera del hígado, y el hígado maneja la ira. Ese muchacho hay que purgarlo porque vea cómo mantiene mal genio, decían los viejos, ¿sí? El hígado, la madera, nutre al fuego, que es el corazón. La leña nutre al fuego, y el corazón maneja las alegrías. Cuando se consume el fuego, genera cenizas que alimentan la tierra. Ese es el vaso y el páncreas, las obsesiones. Y esa tierra contiene al metal, que es el pulmón, que maneja las tristezas, ya lo dijimos ahora. Y ahí vuelve y empieza el ciclo. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo se comporten esas emociones y cómo entonces vivamos lo que estamos viviendo para cambiar inclusive el código genético. Eso significa que si a las emociones, emotion, energía en movimiento, le cambiamos el color, podemos modificar esta medio bobadita que son los genes. Tenemos aproximadamente 25.000 genes. Eso fue tremendamente decepcionante para la ciencia, porque pensamos que íbamos a hacer los pluscuamperfectos. Y resulta que encontramos que nos diferenciamos de los genes de un granito de arroz en menos de 1.000 genes. Bueno, son miserables granos de arroz ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el colorido que le pongamos genera una impresión que hace que en la retina, esos conos y bastones de los que hablábamos al principio, reflejen una información, se genere esa impresión. Alguien dice, o nosotros los médicos decimos al final de una consulta, colocamos en la historia clínica una cosa que dice impresión diagnóstica. Es decir, esto fue más o menos la idea que yo me formé de acuerdo con lo que esta persona está viviendo, impresión diagnóstica. Pero hay alguien, ellas cuando están muy alborotadas, ay, me impresionó, ¿cierto? Y tiran pues la cabeza. Además ese movimiento gracioso, me impresionó, ¿sí? O uno dice, no me impresioné, ¿cierto? Un poquito distinto. Pero esa impresión es la huella, es el sello que cada uno está dejando en el otro, y ese sello depende mucho del colorido. Por eso también esto que llamamos la segunda piel, la ropa, tiene mucho que ver con lo que logremos proyectar en el otro y la respuesta del otro hacia nosotros. Consejo grande, no utilicen ropa por allá, colorcitos pastel o cositas muy tenues, porque las cositas muy tenues son eso, un poquito tenues, y posiblemente vayas a causar una gran impresión, ¿cierto? Si en cambio yo utilizo un rojo definido, un verde definido, un amarillo definido, un momentico, ya aquí cambió la cosa. El que de amarillo se viste, yo no sé por qué dijeron eso, pero bueno, fíjense que algo estamos formándonos ahí. Y entonces está haciendo que nosotros estemos reflejando a través de nuestra retina una información. Ustedes han visto cuando iluminan o le toman una foto a un perrito en la noche, ¿cómo le salen los ojos generalmente? ¡Ay, ese perro es diabólico! Sí, entonces le dice Carlos Mario a Cristina, Cristina, yo quiero que ese perro
ese perro debe salir de aquí, porque mire cómo le brillan los ojos cuando a usted le toman la foto, le brillan más que a usted cuando yo se las tomo. Y entonces, sí, claro, se empieza. ¿Qué ocurre? Que esa reflexión que estamos haciendo está impresionando también al que recibe esa información. Es decir, una mirada basta para que nos impresionemos, ¿sí? Por eso es tan importante que cuando estemos sosteniendo una conversación, estemos mirándonos. Imagínense esta misma charla y yo diciéndoles, es muy importante pues que nos miremos, que tengamos pues toda la posibilidad de que la comunicación se dé entre nosotros muy vivamente, muy activamente, y yo de verdad los invito pues a que sigan mirando, ¿sí? Eso cambia por completo, ¿o no? Y miren lo que va a ocurrir. Aquí vamos a hacer unas experiencias. Ustedes ven este color. Yo sé que aquí hay unos daltónicos también, pero espero que con los otros colores nos funcione de otra manera. Están viendo un color allí. ¿Cuál es? Bueno, perfecto. Cuando a ustedes les llegue ese color, ¿qué sensación les da? ¿Con qué lo relacionan? Paz, brillo, tranquilidad. ¿Qué más? Pureza, luz, vida. Vamos a ver. Epa, ¿ustedes ya habían leído esto? ¿Sí? Qué maravilla. Pero la gran propiedad del color blanco es que refleja la luz. Es decir, que desde el punto de vista de la salud, el blanco es la perfecta salud. Bueno, es que la verdad no, esto es meramente casual, la verdad que no se me salió el argentino ni nada de esas cosas, eso las llevamos por debajo, ¿sí? Pero fíjense lo que está ocurriendo, el blanco refleja la luz, es muy posible que nos podamos comunicar muy fácilmente con alguien que viste de blanco. ¿Por qué ocurre eso? Fisiológicamente, esto no fue que alguien se lo inventó, es que ¿qué hacemos? Esa fisiología fue diseñada de esta manera. ¿Y este cuál es? Bueno, ahí no se ve muy bien, pero Ese es sin ropa. eso, ese es sin ropa. Ese es el negro, y el negro normalmente lo relacionamos con esto. Silencio, misterio, lo malo, el luto, la oscuridad. Pero observen esto, lo repito aquí, absorbe la luz, absorbe la luz. Tal vez les decía, tal vez en una charla anterior también, que cuando ustedes quieran llamar la atención en la fiesta a la que los invitaron, váyanse vestidas de negro, ¿sí? Porque absorbe la luz. Entonces el que está mirando no pasa de eso, no, ¿qué hay? Yo te conozco. Cristina, así te conocí. Yo vi tu pelo cuando ese era negro, me absorbiste ahí en tu trapeadora y y se quedó metido ahí en el negro y cambia por completo la fisiología, ¿sí? Miren lo que va a pasar aquí. Se suponía que ese era gris el anterior, pero bueno, es que aquí por la luz nos cambia un poquitico la tonalidad. Pero alguien que está gris, imagínense ustedes un día gris, ¿sí? Se levantan y ven ese cielo opaco, todo eso, y dicen, ¡qué rico, vamos a hacer ejercicio! No, ¿cierto? Uy, y de pronto la cobija los llama ya, ¡ey! Psst. Entonces uno dice, pues tampoco pues no va a ser descortés, ¿no? Entonces se va para donde vuelve y se queda allá, y miren más o menos lo que está reflejando el gris. Indecisión, salgo o no salgo, voy a hacer ejercicio o no voy a hacer ejercicio. Igual, ni negro ni blanco, sino esto. Una duda, hay una melancolía, y ojo porque se asocia con la tristeza. Hemos visto mucho que existe una cosa que se llama el color terroso en algunos pacientes que ya se están acercando al momento, digámoslo así, de la oscuridad final. Es decir, cuando ya se están desprendiendo un poquito, entonces hay una cosa que es eso precisamente, un reflejo de la tristeza. Observemos este color. ¿Podemos apagar un segundito esas luces allí, Eduardo? Por favor. Y yo apago estas. Yo quiero que miren ustedes ese color. Ah, esta no apaga aquí. Sí. Yo quiero que miren ustedes ese color. Por favor, apagamos un segundito este también. Hagamos el esfuerzo a ver qué pasa. A veces resulta, lo que pasa es que necesitamos normalmente una condición de luz bastante oscura en ese momento. Eso es. Miren ese color allí, síganlo mirando. Por favor, no desvíen su mirada, siempre allá al tablero, siempre al tablero. Olvídense del gatico por ahora,
Miren allá el tablero, miren el tablero, yo aquí estoy estorbando, síganlo mirando, no suelten la mirada de ahí, por favor. ¿Ya? Siguen, siguen, siguen. Ojo a lo que va a ocurrir. Cuando yo haga esto, me dicen qué color vieron en ese momento. ¿Sí? Síganlo mirando, síganlo mirando. Eso es. 1, 2. Eso, eso. ¿Alguien logró captar eso? El color complementario es el que nuestros ojos filtran, ¿sí? Entonces, el complementario del amarillo es el violeta, Y por eso esas células de nuestro cerebro, de nuestra retina, se acostumbran a un color, pero responden inmediatamente con el color contrario, ¿sí? Eso significa que de acuerdo a la respuesta que vayamos teniendo, también vamos a generar esa respuesta nuevamente. Espérate un momentico, Eduardo, todavía para que hagamos otro ejercicio. Mírenlo aquí, yo ahorita me devuelvo, miren este, por ejemplo, perdón, este, sigámoslo mirando, síganlo mirando. ¿Sí? Todos estamos metidos ahí en ese rojo. Ahora, 1, 2. ¿Qué vieron? Sí, azul oscuro. Ahí lo ven azul oscuro, pero en realidad es el verde, es el complementario, el que vemos nosotros. De todas formas, ese ejercicio lo hacemos para mirar cómo muchas veces los contrarios no son contrarios, sino complementarios. Entonces, por eso tenemos, ya si podemos prender las luces, tenemos que aprender a reconocer, ojo, que no hay que luchar con aquello de bueno o malo, de tristeza o alegría. Todas esas emociones son complementarias y por eso vale la pena experimentarlas todas. Miren el amarillo lo que genera. El amarillo normalmente en los colores de los centros de energía ocupa un color, un espacio que es muy importante, que es el tercer centro o el plexo solar, como lo llamamos nosotros. Además es el centro de los apegos, ¿sí? Pero miren lo que ocurre con los niños cuando se dejan sometidos mucho rato a la información del amarillo. Empiezan a llorar, tienen un llanto fácil, porque llega un punto en que el amarillo los satura de tal forma que ellos reaccionan produciendo lo contrario, y ya les decía, generan una sensación de tristeza, de angustia, de ansiedad en ese momento. Es decir, el amarillo a pequeñas dosis es bueno, pero cuando nos saturamos de amarillo, llega un punto en que nos genera lo contrario a lo que están viendo aquí en la información que están allí. Entonces, el amarillo en condiciones normales, luminoso, ardiente, expansivo, alegría, excitación, el sol, el oro, todo eso que están viendo ustedes allí. Miren lo que pasa en cambio con el naranja. ¿A alguien se le ocurre por qué muchas de las multinacionales estas de comidas pintan de naranja sus sitios? Claro, abre el apetito, estimula. O sea que es un excelente color para que pinten la pieza de ustedes al momento de dormir, ¿no? Eso depende, hay muchas miradas. Pero normalmente este nos lleva a que despertemos la atención, a que estemos activos. Por ejemplo, el sitio de un estudio pudiera tener una pared de color naranja, porque activa todas las funciones del intelecto. Y miren lo que normalmente genera el naranja: acogedor, cálido, estimulante, energético y, ojo, hambre. No crean que es que son unos bacanes que pintaban, no, es que a ellos les interesa que coman más, ¿sí? Y resulta que es cierto que el que está ahí dice, esto estaba muy bueno, dame otro, ¿sí? Y empiezan a abrir más el apetito. Y el rojo, ¿con qué lo relacionamos? Pasión, ¿qué más? Amor, poder, violencia, rabia. Vamos a ver, miren aquí. Pasión. Yo no sé por qué la gente se detiene aquí. Pero fíjense que normalmente decimos rojo pasión. Uno no dice verde pasión, ¿o sí? Rojo pasión. Fuego, sangre, corazón, agresividad. Pero esto, vitalidad. Vitalidad. Yo no recuerdo, es que a veces doy charlas en muchos lados y
y no me acuerdo dónde conté una historia u otra, no sé si la vez pasada les conté cuando yo hice mi rotación por el mental, ¿les conté esa historia? Ah, bueno, entonces no la repito. Lo cierto es que eso hace que en sitios como algunos pabellones psiquiátricos se recurra al color para calmar o activar, de acuerdo a la necesidad, a un paciente. Si está muy deprimido, entonces lo someten a un pabellón donde están muchos paredones rojos, pero si está demasiado excitado, lo ponen en uno que es rosa, ¿sí? Y ese color rosa normalmente baja un poquitico esa información y hacen que se vuelvan un poquito más llevaderos. El azul igual, normalmente ¿qué les genera? Ya lo leyeron. El azul, ¿qué les genera? Descanso, tranquilidad, ya lo dijimos, frío, ¿sí? Frío. Miren una cosa bien interesante. Hay muchos niños que nos llegan a la consulta porque viven en un sitio, por ejemplo, como este, en Llano Grande, en Río Negro, o en sitios un poquito más fríos, bueno, relativamente más fríos, y resulta que tienen muchas crisis asmáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el frío normalmente produce contracción, entonces se contraen los bronquios y hacen esas crisis asmáticas. Uno puede desensibilizar al frío. Y entonces, vamos a ver si alguien se pilló esto. Esto sería muy interesante. Si alguien se pilló esto, no tiene que venir a la próxima charla. Si yo le fuera a colocar un color a ese niño para desensibilizarlo al frío, ¿se les ocurre a ustedes que pudiera ponerle el azul? De ninguna manera, ¿cierto? De ninguna manera. Naranja, rojo, es decir, le ponemos un arco iris ahí, perfecto, ¿sí? Eso. Exactamente, normalmente eso ocurre. Pero entonces, ¿y si yo les digo que sí? Que el azul, que yo lo puedo sensibilizar con el azul. Pero ya dijimos, el azul es frío, ¿sí? El azul es frío. Qué pena, podemos volver a apagar un momentico para que hagamos esto. Observen, miren ese azul todo el tiempo, miren ese azul todo el tiempo, ¿sí? Espectacular ese azul, ¿cierto? Síganlo mirando, no pierdan su atención. ¿Sí? 1, 2. Ay. ¿Cuál vieron? Miren el azul otra vez, síganlo mirando. Síganlo mirando, por favor. En condiciones de absoluta oscuridad esto es muy claro. Aquí, bueno, no la tenemos toda, pero esto suele ser muy claro. 1, 2. Eso. Ya se fueron orientando por el amarillo o por el rojo. Podemos encender de nuevo, ¿sí? Digamos que entre el amarillo y el rojo hay un color. Claro, el naranja. Y el naranja, ya lo vimos, es cálido, ¿sí? Entonces, esto es muy bonito porque si yo pongo por corto tiempo una información, el organismo responde con el color contrario, o no contrario, complementario, ¿sí? En este caso, si yo coloco un papel celofán azul por corto tiempo, el niño responde con naranja, que es un excelente protector a nivel bronquial. Ya vimos, abre los canales del calcio y eso tiene que ver con la dilatación también bronquial, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante, los tiempos son críticos siempre en la vida nuestra. Entonces, ¿cómo es que dicen? Las cosas en demasía generan eso, ni tanto que queme al santo, y te diré quién eres, creo que es que dice, ¿no? Más o menos. Bueno, algo así. Bueno, entonces miren todo lo que genera serenidad, sosiego. Si se mantiene mucho tiempo, al contrario, tiende a relajar, a permitirnos esto, profundidad, armonía, serenidad. Luego es un ambiente propicio, ahí sí, ojalá, en tono pastel, en una habitación donde vamos a dormir. ¿Dónde vamos a dormir? ¿Por qué? Porque el tono pastel te relaja, te tranquiliza, y si es azul, entonces te ayuda a encontrar la profundidad del sueño,
la armonía, la serenidad, el sosiego, ¿sí? Miren lo importante de todo esto. El violeta, miren lo que pasa aquí con el violeta. Normalmente genera esto, elegancia, misterio, algo de lucidez. Fíjense que aquí se combinan algunas cosas que tienen que ver con el negro, porque saben que si le vamos utilizando un poquitico a los tintes, un poquito de negro, lo vamos subiendo al violeta de a poquiticos hasta llegar hasta allá. Pero tiene que ver mucho con el misticismo y por eso muchas de las, ¿cómo se llama esto? Mitras es que se llama, ¿no? Lo que se ponen los obispos y tienen ese color, violeta, ¿sí? Porque de alguna manera es como la conexión ya con el alma, ¿sí? Y con el espíritu más adelante, y entonces eso ya tiene otro tipo de connotaciones. En cambio, miren lo que ocurre con el verde. ¿Qué se les ocurre? Primero, por favor, no se acuerden del 5-2 o no sigo, ¿sí? No. Aquí está prohibido hablar del 5-2, o sea, ninguna connotación nacionalística ni demás. Déjalo, dejémoslo. Entonces, miren lo que produce el verde. Sedante, la naturaleza, la calma, lo neutro, la frescura. Y uno va a un sitio lleno de verde y dice, ¡ah, qué rico! Y uno respira distinto. Y entonces hay un síndrome descrito por la Organización Mundial de la Salud, se llama síndrome de deprivación de naturaleza. Esto es una charla, pero es cierto, es absolutamente cierto. Hoy en día estamos rodeados de tanto hormigón que entonces dejamos de contemplar la naturaleza y la gente se deprime. Porque estamos teniendo bosques de esto y no bosques como los que conocimos antes, ¿no? Entonces esto también lleva a que cambie por completo la realidad. Finalmente este se supone que es un color marrón, el anterior pues este café, lo que pasa es que por la luz, insisto, se ve distinto, pero un color café normalmente lo relacionamos con lo masculino. Imagínense el tipo aquí de la cosa de cuero, las botas de cuero, hey muchacho, ¿qué estás haciendo ahora? Vamos, ¿sí? Entonces le pusieron voz y todo a la historia, severo, confortable, sobriedad, el otoño. Entonces yo les hago una pregunta, ¿ustedes qué creen que los hombres prefiramos para vestir? ¿Qué colores? Denme 3 colores. El azul, el negro y el blanco. Azul, negro y blanco, colores neutros. O sea, los hombres somos neutros, pues. Sí, está bien, pues. Vamos a ver. Los hombres preferimos azul, verde y negro. En nuestra cultura, estas son mediciones que hace cualquier desocupado por ahí, pero en nuestra cultura los hombres preferimos esto, azul, negro, y en realidad el verde es un color neutro, porque es el intermedio justamente. El color del cuarto centro, el color del chakra del corazón, es el verde precisamente, y entonces suele ser el color neutro. Y es cierto que estos otros 2 colores, el azul y el negro, tienden a ser un poquitico más allá hacia lo neutro. En cambio, ¿qué preferirían las mujeres? Amarillo. Amarillo, azul, rojo, naranja. Y de eso depende mucho lo que estén contando en sus historias. Sí. Sí. Ese dato es muy importante. Ese dato es súper importante. Es tan importante que en los países donde hay estaciones, el índice de suicidio se incrementa notoriosísimamente en las épocas de invierno y de otoño, porque la luz disminuye. En cambio, aquí nosotros siempre tenemos el trópico, el saborcito. Ay, me voy a descachar con esto, pero ¿qué importa? Mamá, en el colegio me están diciendo Celia Cruz. ¿Quién te está diciendo? Esa negrita que va caminando, ¿sí? Y le ponemos chiste a todo, y le ponemos como ganas a todo, y colorido, y el tropicalismo que decimos, ¿sí? Pero en ese tropicalismo nos contagiamos de otros colores completamente distintos. Miren lo que prefieren en nuestro medio, se supone, las mujeres. ¿Quién creyera, no? ¿Quién creyera? Porque casi todas dijeron el amarillo y el color y toda esta cosa, pero aún así esto es, ¿sí? También. Esto es lo que estadísticamente desafía nuestra razón. Por lo menos yo
me hubiera identificado con muchos de ustedes que dijeron el amarillo, el rojo, el no sé qué, otros colores mucho más vistosos. Pero bueno. Hay una cosa que se me ocurre en este momento. Sí. A mí por lo menos me ha pasado. Sí. Que como que compro una blusa blanca y no me doy cuenta, y si vuelvo y compro algo, o sea, si compro algo azul, a los días vuelvo y compro algo azul, y vuelvo a algo azul, y cuando hoy veo, miércoles yo estaba comprando todo esto azul, o de X color, del color que sea. Sí, Pero sí. como que pasa por temporadas también. Me encanta esa observación, porque también depende el grado de elección del color de cómo estemos anímicamente, cómo estemos en el tono, ojo a la palabra que utilizo, tono emocional, y ni siquiera en qué etapa, porque es que no depende de la edad, sino depende del colorido que tú tengas dentro. Yo tengo un grupo de música, perdón. Sí, claro. Claro. Ujú. Claro. Y a veces lo censuramos. Esa señora de 90 años y vestida de rojo no puede ser, no hay derecho. ¿Cierto? O sale. Exacto. O sale la tigresa esa y todo eso, ¿no? Sí. Ah, claro. Tiene que ver con la personalidad, con el tono emocional, con todas esas cosas, con todos los matices, y por eso somos eso, combinación de matices, ¿sí? Cuando está ocurriendo eso, lo que estamos es pintando la vida de acuerdo a como la estamos viendo. Ya les decía, yo tengo un grupo de música, hace algún tiempo nos invitaron a cantarle a una señora que cumplía 100 años, y invitaron pues a toda la familia al exterior, y la cosa, había yo creo que unos 200 invitados, y yo llegué y estaba como tratando de encontrar, ubicar por lo menos la imagen que uno tiene de una señora de 100 años, ¿no? Entonces yo me imaginaba a la pobre señora sentada en la sillita de ruedas, sin saber quién era y quién era toda esta gente, ¿no? Cuando de pronto se me para al lado mío una señora, me codea, me dice: oíste, querido, a mí me han dicho que ustedes dicen que cantan unas canciones muy hermosas. ¿Me podrían cantar esta canción? Y yo, claro que sí, pero ven y contame quién es la que está cumpliendo los 100 años. Pues yo, Bobito. ¿Sí? La invitación a su cumpleaños era a través de unas serigrafías de unos óleos que ella pintó, porque entró a clases de óleo, esto no es mentira, a los 96 años. Y créanme, no era cualquier mamarracho. Y créanme, las serigrafías eran con colores alegres. No recuerdo, se me escapa en este momento, si alguien me ayuda, el pintor aquel que se fue volviendo ciego, que fue perdiendo la visión durante, ya en el ocaso de su vida. Bien, todos estamos bien de cultura general, maravilloso. En todo caso, ese pintor, fue Gauguin. Y resulta que Gauguin, cuando empezó a pintar, era muy colorido en sus cuadros, pero al final de su vida, cuando perdió mucha parte de su agudeza visual, empezó a pintar mucho con tonos oscuros. O sea, empezó a cambiar la visión que tenía de su vida. ¿Qué decir de los colores y los chakras? Entonces, cada chakra, cada centro de energía tiene una resonancia específica con un color que nos permite a nosotros también que, si entramos en ese patrón frecuencial, nos ubiquemos donde normalmente está la conciencia. Yo los invito a que cierren los ojos un segundo y visualícense ustedes mismos y traten de identificarse en este momento con un color que sientan más que todos los demás. En este momento, hagámoslo por 10 segundos. Perfecto, abrimos los ojos. ¿Me pueden dar? Azul, amarillo. Ahora, miren esto. El rojo tiene que ver con la seguridad, con la identidad, con el polo a tierra, con la firmeza, ¿sí? El naranja, vayan estudiándose a ver de acuerdo a aquel con el que resonaron. El naranja tiene que ver con el segundo centro, pero además tiene que ver mucho con toda la parte de la genitalidad y el contacto con el otro, pero desde lo físico, casi desde la sexualidad con el otro. El naranja llega hasta aquí, pero bueno, en fin. El amarillo tiene que ver con los apegos, ya lo decíamos, es el plexo solar. El cuarto centro, el verde, tiene que ver con la capacidad relacional, toda esta facilidad que tenemos de contactarnos con el otro. ¡Qué rico! De verdad, qué bueno que estemos aquí. ¿Sí?
el quinto centro con el azul, ¿sí? Y el quinto centro es la expresividad verbal, la creatividad psíquica, la capacidad de expresar, de verbalizar, la innovación y la creatividad. El sexto, aquí no aparece o no se ve, es el azul índigo, ¿sí? Y el índigo es la capacidad de integración de la información. Y el séptimo es el color violeta, ya lo decíamos, que tiene que ver más con el contacto con lo espiritual, con esa necesidad. Llega un momento muchas veces en la vida de uno que uno dice, algo me falta. Y no sé por qué, pero empezamos a buscar a Dios, o a esa energía superior, o a esa fuerza superior, llámenla como ustedes la quieran llamar. Pero hay un momento en que nos identificamos más con eso y posiblemente, de acuerdo con eso, con lo que vibraron ahora, allí está localizada más su conciencia en este momento de su vida. No quiere decir que no sea modificable. Por fortuna tenemos la posibilidad de cambiar ese colorido. Y eso significa también que es posiblemente en ese color, respectivamente con el centro adecuado, donde tenemos que trabajar un poquitico más. Entonces, hombre, me resuena mucho el amarillo, a lo mejor tengo que trabajar un poquito más los apegos. O tengo el índigo, hombre, de pronto me falta poner un poquitico más de atención y tengo que trabajar en esto, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea que no tienen índigo. Bien, la actitud definitivamente es el mejor pincel para pintar la vida y de eso depende entonces cómo veamos nosotros esos claroscuros de nuestra existencia. Cada uno tiene un pincel y cada uno tiene unos colores y de acuerdo a cómo le provoque mezclar esos colores, entonces así va a pintar ese colorido de la vida porque el sol sale para todos. Y a pesar de que estoy viviendo en este momento una crisis tan compleja, me está ocurriendo esto en el trabajo, con mi familia, perdí un ser querido, me quedé anclado por cualquier circunstancia en estas cosas, yo tengo la posibilidad de utilizar el pincel y de nuevo elegir los colores. Y entonces de eso va a depender también la respuesta que vayamos a tener, porque resulta que este señor, Penrose, junto con otro señor que se llama Stuart Hameroff, descubrieron que las células todas tienen unas especies de canalículos por donde la luz se transmite y a través de la cual se comunican y generan respuestas. Es decir, que de acuerdo a la luz que esté en nuestro interior, así se van a comportar todas nuestras células, órganos, tejidos y sistemas. De eso depende que cada uno de nosotros le dé un colorido distinto y tenemos un espectro visible relativamente corto, desde los 380 nanómetros aproximadamente hasta los 800 nanómetros donde oscilamos, desde el violeta hasta el rojo, siendo el rojo, insisto, mucho más denso, digamos, desde el punto de vista de la materia. Pero existen otro tipo de radiaciones que se nos escapa. No vemos los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, los infrarrojos, los microondas, las ondas de radio. Solamente nos quedamos en esta franjita y nos estamos perdiendo mucho de esto, mucho de esto. Ese ser que les estaba diciendo al principio con el aparatico, logra captar mucho de esto, entonces imagínense la locura que es eso, ¿no? Porque, sí. Claro. Claro. Yo en mis tratamientos utilizo no solo el papel celofán, sino bueno, un aparato que nosotros llamamos el Viacolor, que ustedes pueden conseguir en el hall del teatro. No, ese Viacolor es un aparato de cromoterapia donde yo exploro los colores. Miren, vamos a hacer un ejercicio, es que esto es muy lindo, de verdad. A mí me apasiona esto y como hoy tenemos hasta las 3 de la mañana, pues maravilloso. Resulta que yo puedo pasar esos 3 colores mezclados. ¿Se acuerdan cuando mezclé los colores? Si yo estoy sano, yo debería identificar el blanco como el color que integra todos esos colores principales desde la luz. ¿De acuerdo? ¿Eso quedó claro o no? Bueno, volvamos a empezar. Muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿qué ocurre? Ese color blanco está mezclado en esos 3 colores principales. Si yo estoy tomando el pulso, esto lo describió un médico francés que se llamaba René Lerich. Les voy a contar esa historia así muy breve. Él era un cirujano vascular que operó a alguien de una fístula inguinal, es decir, de una comunicación entre la vena y la arteria a nivel inguinal que no debe existir. Entonces resulta que 8 días después, cuando le va a quitar los puntos, él acerca las tijeras y ese pulso empieza a brincar. Y él dice, ¿pero por qué? Si yo lo operé bien. Y después acerca el algodoncito
y se da cuenta que también empieza a brincar y entonces él dice, Dios mío, entonces es como si el biocampo, el campo electromagnético nuestro reconociera un estímulo externo y reaccionara frente a eso, ¿sí? Eso es muy bonito. Yo creo que era un domingo a las 4 de la tarde o algo así, porque pone entonces al paciente a leer una novelita policíaca de esas corticas, y cuando va en el desenlace, en la parte emocionante de la historia, esto empieza a latir. Entonces él dice, entonces no solamente son estímulos externos, sino también estímulos internos los que cambian el patrón de respuesta. Entonces, cuando uno mira eso y toma el pulso, se me olvidó lo que yo les iba a decir, bendito sea mi Dios. Entonces, perdón, ¿sí? ¿Ibas a? Sí. Una pregunta, ahorita con la gráfica anterior, que los colores, uno se identifica con unos colores. Ajá, sí. Yo estoy más del lado izquierdo viéndolo desde acá, Ajá. según lo que entendí todo esto. Sí, esto. ¿Cómo puede volverse un poco hacia el otro lado? ¿Y cómo se vuelve? ¿Cómo voltearía eso? Perfectamente se puede modificar, pero déjame termino con la idea que tenía. Entonces, si yo estoy imponiendo el color y estoy pasando ese trío de colores que forman el blanco, ese trío de colores, mi cuerpo debería reconocer si estoy en buenas condiciones y aceptar ese color. Es decir, que el pulso, apenas yo pongo esos 3 colores mezclados que dan el blanco, reacciona levemente, pero se estabiliza prontamente. Si yo en cambio empiezo a pasar ese color por toda la línea media en relación con los diferentes centros de energía, si hay uno de esos centros de energía que no está bien, al pasar ese tricolor, nosotros lo llamamos el color tridosha, inmediatamente produce una reacción duradera en el pulso que palpita y palpita como diciendo esto no lo reconozco. Es decir, no reconozco esa mezcla del color, el colorido mío en este centro de energía o en este centro de energía o en este centro de energía. Y entonces ahí sí tengo que ver cuál de los 3 colores primarios está alterado. Eso es un poquito más complejo, pero es para decirles que uno a través del color puede perfectamente identificar no solo dónde hay un bloqueo en el cuerpo, sino cómo generar movimientos desde la conciencia para cambiar la reacción al color. Y es posible que tú te orientes, no significa que estás mal, no, realmente estás grave. No, mentiras, no significa eso ni mucho menos, significa que te estás adaptando a una circunstancia determinada, ¿sí? Y es perfectamente posible, somos dinámicos y cambiantes, pero evidentemente tratamos de resonar con una imagen como estas. Una imagen como esta genera como, qué rico, alegría, ese huepaje, ¿cierto? Más o menos. Y empezamos a darle y a ponerle matices a la vida, a pintar la vida de otros colores, a permitir que entonces características como la luminosidad vuelvan a nosotros. Nosotros somos luz. Cuando óvulo y espermatozoide se fusionaron, se despidieron millones y millones y millones y trillones de fotones. O sea que es verdad que somos seres de luz. Nosotros publicamos a veces algunos de estos videos y alguien por allá resulta haciendo un comentario y se creen seres de luz, ¿no? Y nosotros decimos sí, y es que somos seres de luz, somos seres de luz. Precisamente cuando nos vamos opacando por la circunstancia que sea, por la enfermedad física, emocional o mental, los tonos empiezan a disminuir, la luminosidad y la brillantez empiezan a disminuir y entonces nos perdemos de estas cosas y entonces empezamos a alterar también nuestra escala de valores porque estamos reaccionando en matices, tonos diferentes que nos llevan precisamente a que nos perdamos de esto, de los contrastes de la vida. Y por eso la invitación es a que volvamos a sorprendernos, volvamos a generar esa luminosidad interior que nos permita a nosotros reconocernos en armonía, que nos permita a nosotros también entender que la vida no es un juego de azar, sino que de nosotros depende en gran parte cómo sea la fisiología de nuestro cuerpo, cuáles sean las pinturas o los tonos que utilicemos y cómo entonces llenemos ese lienzo en blanco que había de todos estos matices y todos estos tonos para finalmente comprender que somos nosotros, insisto, los dueños de esto, de esta paleta de colores y que cada uno tiene derecho, y no solo derecho, deber de combinarlos de manera armónica. Muchas gracias a todos. Si alguien